Un saludo a todos mis hermanos, estamos muy contentos de compartir este momento tan especial junto a ustedes. Hola Jocelyn. Hola pastor, sí, estamos contentos y alegres de poder compartir este momento con ustedes. Así es, Jocelyn, ¿sabías que la iglesia Dos Pinos es la primera iglesia adventista aquí en Santo Domingo? Sí, es la primera iglesia en Santo Domingo. Muy bien, ¿y conoces cuáles son sus pioneros? No, pero me encantaría conocerlos. ¿Y ustedes también quieren conocerlos? Bueno, aquí estamos juntos para conocer a nuestros hermanos pioneros de la iglesia adventista en Santo Domingo. Nosotros llegamos en el año 52, 1952. Yo llegué aquí a Santo Domingo de la edad de 10 años. Vinimos huyendo de la violencia que hubo en mi país, en Colombia. Dijo, nos vamos para el Ecuador y vinimos y nos trajo aquí a Santo Domingo. En ese tiempo eran 3 casitas Santo Domingo. Santo Domingo no habían adventistas, no había nada. Entonces ya mi papá compró los terrenos en el kilómetro 14,5, frente a lo que es ahora el CADE. Ahí empezamos la escuela sabática o los cultos, todos los sábados, los miércoles, porque mi padre, él nunca dejó un día, a pesar de la persecución, él nunca dejó un día de reunirnos. Empezó mi padre a dar estudios por una parte y otra, pero la gente no. De pronto encontró al hermano que ellos ya murieron, el hermano Juan Santillán. Allá le dio los estudios muy joven y se bautizó. Entonces en esas entonces mi papá ya se hizo conocer en la misión del sur. En ese entonces ya estamos hablando casi del año 54. Entonces ya mi padre dijo, no, pues hay que ver cómo se abre la obra en Santo Domingo. Entonces fue cuando ya salimos, mi padre y yo, nos fuimos y ya mi papá arrendó un terreno. Ya mi papá llevó una madera que eso se llama pambil, caña de guauda, y empezamos, había un hermano que en esa ya llegó un hermano de Guayaquil, el hermano Víctor Espín, él era diácono en Guayaquil, entonces ahí nos hacía el almuercito y construimos una chocita de pambil, de caña, y empezamos a reunirnos, nos reuníamos unos 4, unos 5, y bueno, y salíamos a hacer la obra misionera. Cuando ya fueron llegando personas y nos fuimos uniendo, más hermanos y nos fuimos uniendo. Y las cosas poco a poco se fueron dando y gracias a Dios ahora la iglesia, la mejor que hicieron es la de los Dos Pinos. ¿Se acuerda del pastor Natán Merkel? El CADE. Del CADE. Así es. Él es el pastor que me llevó los mensajes y nos llevó, mejor dicho, con mi esposa, porque mi esposa todavía, ella fue la primera que se bautizó. Y el mismo pastor la bautizó primero a ella. Y ahora sí comenzó a darme el estudio. Y me llevó de una vez a las plagas. Y me trajo cuando me dio de las plagas, que vendrá una úlcera maligna y pestilente en el cuerpo del hombre cuando no acepta a Cristo Jesús Salvador. Y yo dije, uy, Dios mío, me tocó el corazón y me asusté. Y yo dije, yo no quiero hacer esto. Acepto, pastor, yo que usted me dé los estudios, yo quiero seguir estudiando. Mi esposa cogió y vendió todo ese comedor y nos vinimos aquí a Santo Domingo. Yo tenía 40 años. Cuando usted se bautizó. Sí, la iglesia Dos Pinos no existía. Y de ahí entonces estuvimos ahí reuniéndonos en esa iglesia, ya haciendo, todavía no había iglesia acá. Estuvieron los hermanos colombianos, que era viejito. Guzmán. En esos Los Sevillas estamos cuando tenían la iglesita chiquita, sí, que no había todavía los Dos Pinos, pues. Ajá. Nada. Ahí era por cuando estaba el panteón, el cementerio que había por ahí. Ajá. Ahí estaban Los Sevillas, ahí veníamos, se reunían. Ahí había un hermano Aguirre que venía también de Quito. El hermano Rubén, pues el hermano Rubén Aguirre. Rubén Aguirre con las mujeres. Sí. Y había un vecino que teníamos ahí, incrédulo, malcriado, y comenzó a insultarnos, nos trabajaba mal.
y denunciarlos al municipio para que nos saquen de ahí, que nos lleven, que nosotros nos sacamos. Ajá. Y entonces un día se alteró y nos comenzó a insultar a tarde. Y comiéndose un pedazo de carne de cerdo, creo que era, no sé qué, se atoró y se murió. A ver. Y la gente se asustaron toditos, dijeron, ay, esta gente, estos sí son hijos de Dios. Con lo poco que teníamos, cada uno daba una ayuda para algo, para comprar las cosas así, para levantar la iglesia. Y ahí pasábamos. Ya. Primero, antes que se hiciera la iglesia, estaba ya una carpa con zinc para que cuando llovía nos mojemos. Ahí recibíamos el culto que hacíamos de los días sábados. Mi esposa era bien misionera. Sí. Ella le encantaba. Yo tenía mi carrito y en mi carrito salía yo y me llevaba toditas las personas que podía llevar en mi carro. Esa era mi obra misionera. Eso era todos los días sábados de tarde. Que sean misioneros y que salgan a dar el evangelio a la gente. Nixon, Elsie, Freddy y Karin. Yo llegué muy niña aquí a Santo Domingo con mis padres. Nosotros vivíamos en Buena Fe. Y mi madre tomó la decisión de educarnos en el CADE. Y llegamos a vivir a la 3 de julio frente a la heladería, el Bambi, creo que era. Bueno, cuando ya para buscar dónde congregarnos, porque no conocíamos, preguntando, llegamos ahí a donde ahora era Megacentro, atrás. Había una iglesia muy pequeña de cañita de madera y de techito de zinc, creo que era. Y creo que eso era propiedad del hermano Aurelio Sevilla. En ese tiempo de la juventud, pues, estaban los hermanos Vinces, que son contemporáneos. Gardenia, Eduardo. Las hermanas, bueno, las otras eran más pequeñitas, de los más que somos contemporáneos en la edad. Los hermanos Aguirre. Rivadeneira. La hermana Bella Cedeño tenía su propiedad en la vía Quito, al lado de lo que es ahora el municipio, y ahí era la iglesia. Ahí nos reunimos un buen tiempo. Creo que a partir de ahí comenzaron ya a hacer las gestiones para comprar las tierras que es ahora la iglesia Dos Pinos, la principal. Mamá fue, desde que tomó ella la bandera del cristianismo, ella fue muy perseverante y una mujer muy trabajadora en todos los aspectos. Ella andaba siempre dando estudios. Hermano querido, yo conocí la iglesia, prácticamente teníamos en una casa que nos prestaron. Y de ahí pues íbamos de un lugar a otro lugar, gracias a Dios que nos ofreció la hermana Bella Cedeño. Y bueno, pues anduvimos muchos hermanos allá, nos reuníamos y era tan lindo estar con la palabra de Dios, conociendo cada vez más y más. Gracias al Señor se pudo comprar un terreno que yo misma fui y llevé hermanos para que ellos vean y sea la iglesia Dos Pinos en un solo lugar. Y yo escogí dónde está el terreno. Y solo Dios sabe que yo siempre he sido empeñada en las cosas de Dios. Hacíamos mingas. Aportábamos con cualquier granito. Y así la iglesia se fue dando poco a poco y se hizo la iglesia Dos Pinos. Mi mami viajaba acá a Santo Domingo, donde vivía mi hermana Carmelina y mi hermana Elvira. Y a través de ella, mi mami al venir, ellos ya habían conocido el mensaje y mi mami regresó a San José de Minas, de donde somos, y predicó el evangelio para sus hijos y luego para su esposo. Después nosotros venimos a radicarnos en Santo Domingo porque mi mami estaba delicadita de salud y ahí nosotros fuimos, aquí en la 29 de mayo, se formó la iglesia adventista de Santo Domingo, la primera iglesia donde asistíamos la familia Sevilla, familia Rivadeneira y la familia Intriago, y posteriormente
fueron agregándose varias familias como la familia Aguirre, la familia Briones, la familia Guzmán, porque ellos venían, toda la familia estaba conformada por el hermano Benigno y su esposa, el hermano Clímaco, Alicia, Alba y Alba Guzmán, Abraham Guzmán. Doy gracias a Dios por mantenerme firme en el mensaje adventista y saber de que Cristo viene pronto y que todos tenemos que estar preparados. A mí me bautizó el pastor Tomás Claudet cuando yo tenía unos 14 años. Una vez que ya nos trasladamos como iglesia a Dos Pinos, acá en la avenida Branca Lazacón, en la cooperativa Dos Pinos, se hizo campaña para donde se creó la iglesia central. Después se hizo otra campaña y se formó la iglesia Unificados. A través de otra campaña, la iglesia Ciudad Nueva. Yo cuando vine acá a Santo Domingo conocí a los 4 meses de llegada, pregunté a una iglesia adventista aquí porque me hacía feo no asistir a una iglesia los sábados. Y me indicaron que había en el Cadre, pero hay otra iglesita, dice que es de Tablita, una iglesia pobre que está en el Colorado, en el Indio Colorado. En la iglesia recuerdo al hermano Sevilla que vivía junto a la iglesia, al hermano Vinces, al hermano Sosa Panta, al hermano Sánchez, al hermano Intriago, a los hermanos Guzmanes, que inclusive ellos vivían en el Cali, también creo que estaban ahí. A ellos los recuerdo claramente que yo los conocí. Yo vine acá a Santo Domingo en 1971, pastor. Creo que asistí a esa iglesia como 2 años o 3 años, de los cuales mi esposo, que no era cristiano, en ese tiempito de 3 o 4 años, mi esposo se hizo adventista también, con la gracia de Dios, hermano. A Dos Pinos se llamaba, porque ese sector le decían Dos Pinos. Un misionero que se llamaba Marcelo López, él tuvo la intención de comprar terreno para hacer ya una iglesia, donde es ahora la iglesia en Avenida Blanca Lazacón. Porque ahí había 2 lotes y el pastor decía, mejor es comprar estos 2 lotes para hacer la iglesita mejor grande, porque acá es solo un solo lote. Mientras él se iba a hacer los asuntos de comprar el terrenito y todo en Guayaquil, nos decía, él se fue a Guayaquil. Pero lo importante es esto, hermanos. Vino el hermano López, ya hizo las escrituras, el hermano López se fue. Comenzó, sí, a hacer la obra comienzos. Entonces, vino ahí un hermano, un pastor boliviano. No me acuerdo cómo era el pastor boliviano. Él vino con la esposa y él fue el gestor porque él había estado de pastor en Quito. Entonces él conocía la iglesia, que había trabajadores, habían albañiles. Después fue hasta Sosa, el pastor Sosa, también cuando era pastor. Bueno, ellos fueron los gestores que comenzaron y ya la iglesia. Hermano, fue una sorpresa grande. Vinieron como 10 albañiles. En 3 domingos se levantó todas las paredes de lo que es la iglesia, sin antenas, cosa que era el escándalo de ahí. Dicho, pero vean, en 3 días construyeron todo esto. Y era que vinieron los hermanitos. Y los que tenían finca, hermanos, se encargaron en traer platanitos, cabezas así, para mandarles a los de Quito que venían acá, para mandarles dando una cabecita de regalo. Y nosotros las mujeres, las mujercitas, hacíamos la comida, hermano, para todo. Los hombres se dedicaron a pasar los materiales. Cada albañil tenía hermanos que ayudaban a construir. Hermanos, trabajábamos bastante en esa iglesia, las mujeres cocinando y los hombres así, con toda la alegría del caso. Así fue como se construyó, y así de a poquito, hermano. Y había un hermanito Pinto, que era dedicado a plomería, a soldaduras, y este hermanito Pinto hizo las ventanitas, hizo todo lo que se refiere a ventanas, hizo el hermano Pinto. Y así, pastor, de poco en poco se hizo, sí. También estaba en ese tiempo el ingeniero Loaiza. Él también metió mano ahí, hermano, en la construcción, el hermano Loaiza. Después de
Cuando ya se reunía en la iglesita todo esto, venían casi de todo Santo Domingo, pues se reunieron ahí y pues eso abundaba, ya no había dónde. Y entonces se nos vino a la idea, ¿no? Y cuando estaban copaditos, dije, señores, compañeros, anótense todos los que deseen una iglesia cerca de ustedes. Y así, y pásennos la lista. En que había la central, no sé cómo. Después se hizo la central y la iglesia nuestra, y les apoyábamos a todas las iglesias. Rápido se llenó de feligreses nuestra iglesia. Tenemos que seguir la misión de que Él nos llama a predicar. He predicado, ¿cuántos años? 15 años en el penal. Y así aquí también alrededor. Yo tenía 22 años, pero hoy me da mucha pena que ya no puedo predicar y me duele el corazón. Jóvenes, quiero que ustedes entreguen el corazón al Señor, trabajen en la obra del Señor y hagan y vayan por todo, ojalá por todo el mundo, como dice la palabra de Dios, haciendo lo que Dios quiere, predicando, trabajando en la obra del Señor. Que hagan bien. A la juventud lo único que les digo yo, mi consejo como padre, como anciano, ya un viejo de 83 años, mi consejo es que sean fieles a Dios, que se entreguen totalmente a Dios, que estamos viviendo los últimos días de este mundo. Solamente falta es la predicación del evangelio. Jóvenes, ustedes tienen un legado por delante, donde quiera que anden, donde quiera que vayan, devorar. Jóvenes, no desmayen, sigan adelante, sean fieles a Dios. El apóstol Pablo, el deseo era de que cuando él terminó toda su obra, dijo, me está esperando una corona en el cielo, y dijo él, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Amén. Ese es el consejo que yo les doy, jóvenes. Recuerdo sería que estar aquí, después de que estando tantos años que tengo de ancianito ya, vino el pastor Washington Yanes a visitarme aquí. Ese es uno de los recuerdos más lindos que me quedan a mí. Que Dios los bendiga y los fortalezca y que puedan servir en la causa todos para seguir predicando el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Me encantó, pastor, conocer la historia de la iglesia y cómo nuestros pioneros comenzaron la obra aquí en Santo Domingo. Así es, Jocelyn, un trabajo arduo, realmente ellos se esforzaron bastante, los inicios no fueron fáciles y gracias a ellos hoy estamos acá. La iglesia adventista ha crecido mucho aquí en Santo Domingo, hay 4 distritos, más de 40 iglesias y congregaciones, y gratitud a Dios y gratitud a nuestros hermanos pioneros, que aún muchos de ellos están con nosotros. Y así es, ahora como jóvenes tenemos que continuar con la obra del evangelio, porque el mensaje del advenimiento a todo el mundo en mi generación. Un llamado especial a todos nuestros jóvenes a unirse a la predicación del evangelio y hacer todo lo posible para que pronto terminemos con esta gran obra. Maranatá. Cristo viene.